Bueno, entonces, entre tus trabajos vimos que tienes como uno que dice sobre como predecir, que puedes predecir cuando una persona puede transgredir una norma de tránsito. Entonces, ¿cuáles crees tú que son esos rasgos psicológicos que permiten predecir que una persona es propensa a transgredir las normas de tránsito? Bueno, yo en mis investigaciones me he centrado sobre todo en distintos rasgos de personalidad principalmente, y en distintos colectivos, principalmente en conductores y en peatones. Entonces, bueno, dentro de los estudios que he hecho con conductores, pues se habla del rasgo de ira en la conducción, que es un rasgo de personalidad como cualquier otro, es decir, que comparte la naturaleza categorial de estabilidad en el tiempo y a través de las distintas situaciones, en este caso de tránsito. Con lo cual, pues el rasgo de ira en la conducción sería uno de los principales predictores psicológicos de la transgresión de normas al volante y de la accidentabilidad, como propensión a sufrir un accidente de tránsito. Y en los primeros estudios que desarrollé, pues lo que busqué es un poco afinar en cuanto a qué tipo de situaciones son las que podrían llevarnos a experimentar ira. Esto que lo llevo a cabo a través de un cuestionario que se ha utilizado en gran cantidad de países, que es el Driving Anger Scale de Diefenbaker, que fue desarrollado en el año 1994, pues a través de un análisis detallado de este cuestionario, pues llega a la conclusión de que entre los conductores españoles hay tres tipos de situaciones que son las que nos llevan a experimentar ira o enfado, que son la ralentización de la marcha con respecto a la velocidad deseada por el propio conductor, es decir, pues, por ejemplo, estamos conduciendo o manejando y de repente llegamos a una zona en la que hay un atasco de circulación y como tenemos que ir a una velocidad inferior a la que nosotros desearíamos, pues eso sería un factor que nos llevaría a experimentar ira o enfado o enojo o como se quiera llamar. El segundo sería las conductas de riesgo de otros usuarios de la vía, es decir, de otros conductores, de peatones, como por ejemplo pues un peatón que cruza la carretera por un lugar indebido o otro conductor que circula muy pegado a mí mismo como conductor, etcétera. Ese tipo de situaciones o un conductor que lleva a cabo un adelantamiento de forma imprudente. Situaciones de otros usuarios que yo percibo como arriesgadas y que me llevarían a enfadarme, a experimentar enfado. Y la tercera son los actos de hostilidad, de ofensa directa, de hostilidad directa, como por ejemplo pues que hacer un corte de mangas o ser insultado, es decir, recibir este tipo de conductas de ofensas o de afrentas pues llevarían al conductor a experimentar enfado. Y como digo, esto es uno de los principales predictores de la conducción segura, porque lo que se ha visto es que la ira lleva a la conducta típicamente asociada a esta emoción, que es la agresión. Entonces la agresión ya per se es una conducta pues habitualmente peligrosa. Incluso las formas más leves de agresión, como lo que son las formas, la forma verbal, la agresión verbal, que consiste pues, en proferir un insulto o proferir una amenaza contra el objeto de la agresión. Y digo que incluso en el caso de estas ofensas o agresiones, que son las más leves, porque bueno, pues ya de por sí suponen una desviación de la atención de la conducción hacia el objeto hacia el que estamos enfocando nuestra ira, nuestro enojo, con lo cual pues eso ya sería un elemento de peligro, de incrementar la conducción arriesgada y la protección de los accidentes de tránsito. De todas formas, bueno, lo que se ha visto lo que hemos visto en otros de los estudios que hemos llevado a cabo es que las conductas agresivas llevarían a conductas más típicamente asociadas con las conductas de riesgo, como por ejemplo una velocidad excesivamente alta, un conducir, manejar sin prestar suficiente atención a los elementos viales, etc. Entonces, bueno, pues habría otras variables asociadas, como son la impulsividad, búsqueda de sensaciones, etcétera, pero yo de las variables que más hemos investigado son pues, el rasgo de ira en la conducción y las conductas agresivas en el entorno de la conducción. Ok, perfecto. Algunos autores hablan de que esa ira solo sucede cuando están como al volante o en el entorno vial, pero otros dicen que pues que estas conductas
están pues en cada aspecto de su vida cotidiana. Pues, ¿cuál es su opinión al respecto? Bueno, pues esto es una línea de investigación muy interesante que estamos llevando a cabo, ¿no? Que sobre la polémica, sobre la extrema polémica de si conducimos como vivimos, o sea, si manejamos como vivimos, ¿no? O si nos transformamos al volante. Esto es una línea que estamos llevando a cabo actualmente y, bueno, pues ya en el año 2013 publicamos un estudio sobre los principales... que ofrecía ya algunos resultados interesantes a este respecto. Bueno, decir en primer lugar que esta polémica, esto de que si conducimos como vivimos o si nos transformamos al volante, hasta el día de hoy se ha estudiado de forma un tanto reduccionista. Incluso en el caso de nuestro estudio, pues se circunscribía mucho a ira y agresión. Es verdad que ha habido otros estudios que, sin centrarse en esta cuestión, pues de forma un poquito tangencial, han analizado los correlatos de comportamientos arriesgados. Nosotros actualmente estamos un poco investigando esto más allá de la ira y del riesgo al volante, porque en el año 2004 hubo un autor israelí, Orit Ben-Ari, que propuso el modelo teórico de los estilos de conducción, más allá de la ira y el riesgo, ¿no? Que es lo que se ha estudiado principalmente. Este autor identificó hasta 8 estilos de conducción que actualmente han quedado reducidos a 6. Bueno, por no extenderme demasiado y por un poco a la cuestión de lo que encontramos en nuestro primer estudio relacionado con ira y agresión, bueno, nosotros en aquel momento hacíamos una revisión bibliográfica sobre lo que se había investigado hasta la fecha. Y pues por hacer un resumen de los principales estudios que había habido hasta aquel año, hasta el 2013, que es cuando publicamos nuestros propios estudios, pues vimos que había 3 grandes posturas entre los teóricos. La primera de ellas eran los teóricos que abogaban porque conducimos como vivimos, dicho así vulgarmente, ¿no? Que sería, dicho más profesionalmente o científicamente, pues que no habría una diferenciación clara ni a nivel teórico ni a nivel empírico entre los rasgos de ira en la conducción y el rasgo de ira general, medido así operativamente hablando como el rasgo de ira genérico, tal como lo estudió Steiber. Había otro grupo de investigadores que proponían justo lo contrario, ¿no? Pues que el rasgo de ira en la conducción era una cosa y el rasgo de ira general era otra diferente, que estarían pues mínimamente relacionados, tenían un pozo de varianza común genérica, pero sería mínimo. Y entre medio pues había unos autores interaccionistas que son los que proponían que ira general e ira conducción eran 2 rasgos diferentes, pero relacionados con una intensidad moderadamente alta. Bien, bajo estas 3 premisas, hipótesis, pues propusimos una serie de análisis estadísticos en las cuales analizábamos cómo se relacionaban tanto ira general e ira en la conducción como 4 formas análogas de expresión de esta ira en general y en la conducción, que son la expresión verbal, tanto fuera como dentro del coche, la expresión física, tanto dentro como fuera del coche, la expresión desplazada, que es un tipo de agresión que me interesa a mí personalmente bastante, y la expresión adaptativa constructiva. Y vimos un poco cómo encajaban mejor los datos para ver cómo se podía dar respuesta a esta cuestión. Y lo que vimos es que, como en la mayoría de los casos de las polémicas en psicología y en las ciencias sociales y en neurociencias incluso, pues la posición más acertada fue la interaccionista. Es decir, la conclusión que obtuvimos, resumidamente, sería que ira en general y la conducción son 2 rasgos diferentes, pero bastante relacionados. Curiosamente vimos que cada forma de agresión en la conducción correlacionaba más fuertemente con su análogo en general que con el resto. Es decir, que la forma verbal de expresión en la conducción correlacionaba más fuertemente con la forma verbal de expresión genérica que, por ejemplo, con la forma física de expresión genérica. Con lo cual había una convergencia muy alta. Muy alta. ¿Y cómo interpretamos nosotros esto en aquel momento? Pues como que, bueno, realmente necesitamos distinta intensidad estimular, por decir así, para experimentar ira, que lo interpretamos como un tema de umbrales. Es decir, que dentro del coche necesitaríamos menor cantidad de estimulación para experimentar enfado que fuera del coche. Fuera del coche necesitaríamos más cantidad de estímulo. ¿Por qué? Pues hipotetizamos que sea debido al anonimato y a una serie de variables que pueden estar detrás de esta explicación. Pero lo más interesante de todo esto es que una vez que experimentamos el enfado, sea dentro o fuera del vehículo, lo vamos a expresar de la misma manera.
verbalmente, físicamente, desplazadamente o adaptativamente. Claro, esto lo interpretamos como que pues las personas tenemos una especie de bagajes comportamentales que nos llevan a expresar el enfado de la misma forma en cualquier situación, en la conducción o en general. Quedaría ver, pues, si en otros contextos, pues, como el contexto de ocio, el contexto de la práctica deportiva, el contexto laboral, pues se expresaría la ira de la misma manera. Nosotros estudiamos la conducción versus lo genérico. Entonces, pues esta es la conclusión que obtuvimos al respecto. Claro, esto da pie a comentar pues una serie de implicaciones muy interesantes, que son pues, cuando trabajamos a nivel clínico, por ejemplo, a nivel psicoterapéutico, con una persona que tiene un problema de control de impulsos agresivos en este caso, pues quizás no habría que trabajar la expresión de impulsos ámbito por ámbito, sino que podríamos hacerlo genéricamente, esperando una transferencia a todos los contextos de la vida del individuo. Y bueno, no sé si le he contestado, me he extendido demasiado la pregunta. No, sí me has contestado y no hay problema por la extensión, la verdad, la explicación estuvo muy bien y muy clara. Bueno, otra de las preguntas que tengo es que en los últimos años he empezado a estudiar a los conductores jóvenes o a los conductores adolescentes. Pues, ¿cuál es la importancia de estudiar a este grupo poblacional y por qué transgreden las normas? Pues la importancia es total, porque hay un dato muy curioso, muy revelador, y es que los conductores jóvenes puntúan más alto que los conductores más mayores, tanto en conducción arriesgada como en conducción agresiva, y más bajo en conducción segura. Que es algo que no pasa, por ejemplo, con respecto al género, al sexo, porque así como sí que hay diferencias muy claras en diferencias por sexo en conducción arriesgada, de forma que los hombres conducen más arriesgadamente que las mujeres, que es algo pues, bastante unánime, todos los estudios de distintos países, distintos autores, etcétera, pues con respecto a la ira como experiencia emocional, pues así por resumir mucho, no hay diferencias claras entre hombres y mujeres. Es decir, hombres y mujeres nos enfadamos lo mismo al volante. Otra cosa es cómo se expresa, pero por lo menos por experiencia de la emoción y no de diferencias, por lo menos sustanciales. Y volviendo al tema de la edad, que es lo que me preguntabas, con las conductas arriesgadas, pues es un tema que se ha estudiado con distintas variantes, ¿no? Pues, por ejemplo, me viene a la cabeza ahora una serie de estudios en los que se ha visto que el efecto conducir con un pasajero o con varios pasajeros frente a conducir solo. Y aquí los resultados son muy curiosos, porque se ha visto que frente a los conductores mayores, que conducen de forma más segura, yendo acompañados que yendo solos, pues por una especie de conciencia, de tener en sus manos la vida de otras personas, etc. En el caso de los conductores jóvenes, no pasa esto, sí, o por lo menos no pasa siempre, que se ha interpretado pues como un querer demostrar, no tener miedo a la conducción, etc. Sobre todo cuando se va acompañado por personas del grupo de amigos, de iguales. Entonces, claro, el hecho de ser más propensos a las conductas arriesgadas, pues hace que sean más propensos a los accidentes de tránsito. Sí, claro, pues la pregunta resulta obvia porque además pues las personas jóvenes son los más accidentados. Es la principal causa de muerte de las personas jóvenes un accidente de tránsito, pero pues es una pregunta necesaria. La pregunta es ¿cuál sería la causa de los accidentes en los jóvenes? No. Solamente lo que ya me respondiste, sino que como tú dijiste es una pregunta un poco obvia, pero pues necesaria hablarla. Claro. En cuanto a, claro, que luego podríamos hablar también de las causas de esa conducción arriesgada. En este caso yo he hecho algunos experimentos desde una perspectiva más experimental de laboratorio, más con peatones que con conductores, pero bueno, alguna cosa he hecho también con conductores en las cuales he estudiado la variable de percepción de riesgo. Y es una de las variables que hemos visto que mejor pronosticaría la asunción de riesgo, es decir, que cuanto menos riesgo percibimos, más arriesgadamente nos comportamos. Sí. Bueno, y ya que estamos hablando de estas conductas de riesgo y la accidentalidad, pues ¿cómo crees que se podrían reducir estas conductas? O sea, ¿cómo podrían estas conductas
¿Cómo podríamos modificar estas conductas para reducir el índice de accidentalidad? Bueno, pues la pregunta podría ser muy amplia de responder, claro, pero yo creo que en términos generales y resumiendo tendría que haber tres grandes perspectivas o aproximaciones. La primera es con respecto a la formación de nuevos conductores. En Colombia no sé cómo funcionará este tema, pero en España la ley lo que marca es una formación genérica, no de actitudes, sino de habilidades. Es decir, algunos teóricos como Martin Elander y algunos clásicos proponen que la conducción depende de dos grandes factores, ¿no? Que son las habilidades y las actitudes. Y la accidentalidad depende al menos en el 50% de las actitudes. En el caso de España, y me temo que en el resto de países del mundo también, pues la ley lo que marca es una serie de mínimos que hay que cumplir, pero no de actitudes, sino de habilidades. Las actitudes no se evalúan, ni se entrenan, ni se consideran. Y esto, claro, esto es algo pues, que está dejando o que puede promover a gran cantidad de los accidentes de tráfico. Si hoy en día atendemos a las estadísticas de accidentes en España, y estoy seguro que en Colombia y en países de América Latina, Norteamérica, Asia, Europa, pues vemos que gran cantidad de los accidentes se deben a variables actitudinales, consumo de alcohol, consumo de drogas, consumo de sustancias, velocidad excesiva, inatención, es decir, son variables que en muy buena proporción se deben a factores actitudinales. Entonces, como digo, habría que empezar por una base sólida de entrenamiento en actitudes, no solo, que también, claro, pero no solo en habilidades, sino en actitudes, y eso sería la primera parte, el entrenamiento de conductores nobles. La segunda sería el reciclaje de los conductores. En el caso de España, el reciclaje que hay es pues acreditar las habilidades que se adquieren en el carnet de conducir, que ya de por sí son unos criterios tremendamente bajos los que hay que cumplir, los criterios de mínimos, de minimísimos. Yo creo que no solo habría que subir estos criterios, sino que además de esto habría que comprobar las actitudes, pues hacer una serie de factores de personalidad, como he dicho, etc. Y en tercer lugar, las campañas generales de concienciación a través de medios de comunicación y demás, pero diseñadas de una forma, como se dice, basadas en la evidencia. Es decir, basadas en la evidencia quiere decir que combinen elementos tanto emocionales como racionales, que vayan orientados a conductas de riesgo concretas, velocidad, alcohol, atención, lo que sea, y a grupos sociales concretos, por grupos de edad, sexos, por niveles educativos, y que sean campañas creíbles, que es uno de los grandes problemas de las campañas de concienciación y que limitan mucho su estudio. Y pues para mí esto sería, pues de forma un poco resumida, las tres grandes pilares de la seguridad vial en cuanto a lo que al factor humano se refiere. Ok. Listo, ya pasando como a otro tema, ¿cuáles crees que son los mayores retos a realizar una adaptación psicométrica pues de los test e inventarios que evalúan a los actores viales? Bueno, hay una guía de la Comisión Internacional de Test Psicométricos, que es la que marca un poco las pautas. En líneas generales, yo creo que la mayor complejidad, claro, al final un estudio psicométrico de adaptación psicométrica pues sería como un estudio estadístico, ¿no? Al final la parte estadística no deja de ser la más sencilla, por muy sofisticada que sea, pues hay una serie de estándares de fiabilidad, de validez, ¿no? Yo creo que el mayor reto, la mayor complejidad que se tiene en cuenta es la adaptación cultural, es decir, puede haber grandes diferencias entre un conductor colombiano, un conductor norteamericano, un conductor español, un conductor chino, un conductor nigeriano, un conductor... Y son esos matices culturales, aparte del código de circulación que cada país determina, que ya pueden ser tremendamente distintos, los que tendrían que guiar las adaptaciones psicométricas de los instrumentos que actualmente existen. Ok, perfecto. Bueno, otra de las preguntas es, pues, desde tu experiencia, ¿has encontrado alguna aplicación tecnológica que pueda ayudar a reducir la ira o la agresión vial? Pues hay algún intento, algún ensayo de, no sé si de aplicaciones, no recuerdo la memoria exactamente, de dispositivos que a través de la medición de una serie de parámetros fisiológicos, principalmente frecuencia cardíaca y la presión sanguínea,
pues son capaces de detectar, pues estos son los dos principales biomarcadores de la ira, la frecuencia cardíaca y la presión sanguínea, sobre todo la sistólica, y son capaces de detectar, por medio de la comparación de los parámetros del conductor con respecto a su línea basal, el estado emocional que puede tener en un momento determinado. Y desde esta óptica, pues se podrían crear dispositivos de feedback o de biofeedback, mejor dicho, que sirvieran para darle al conductor una serie de indicaciones para hacerle consciente de su estado emocional, que es uno de los grandes problemas con respecto al manejo de las emociones, que es la baja consciencia del propio estado emocional del individuo. Y desde esta óptica, pues sí que podría haber aproximaciones muy interesantes que podrían ayudar al conductor a regular sus propias emociones al volante. Perfecto. Bueno, y ya como poniéndolos más generales y no solo en la ira y agresividad, pues cuáles son como las grandes aplicaciones tecnológicas o que se están utilizando actualmente pues en España, que están tan avanzados en psicología del tránsito, pues para trabajar en psicología del tránsito, cuáles son esas grandes tecnologías o aparatos. Pues actualmente las líneas de investigación más punteras en psicología del tráfico, ahora mismo en España tenemos una situación, no sé si decir problemática o por lo menos muy demandante, que es el tema del patinete eléctrico. No sé si, me imagino que en Colombia y en general en América Latina pues estará llegando, ahora llega ya, ¿no? Sí, está llegando. Sí, está llegando, pero solamente pues a las ciudades grandes, pero todavía no se ha convertido en una gran problemática porque hay pocas. Hay pocas. Pues aquí en España nos ha llegado ya desde hace unos meses, unos pocos años como mucho, porque ha habido un boom de todos estos vehículos de movilidad personal. Y de repente, claro, nos hemos encontrado con que la normativa actual pues no lo contemplaba. Entonces, claro, estos vehículos pues no se sabía muy si tenían que circular por la acera, por la calzada, por la carretera, y han dado lugar pues, no solo a conflictos entre usuarios, sino incluso accidentes, algunos de extrema gravedad, dando lugar incluso que yo sepa, porque no tengo en la mente la estadística, pero por lo menos un muerto sí que ha habido en España. Entonces ahora mismo una de las líneas de investigación va por ahí, ¿no? Cómo pacificar el tránsito, pues dando cabida a todos los tipos de usuarios, ¿no? Que hacen más, ¿no? Estos eran los vehículos motorizados, las bicicletas y los peatones en líneas generales. Bueno, pues ahora hemos metido un cuarto elemento que son los vehículos de movilidad personal, motorizados. Hay de distintos tipos y es en lo que estamos ahora mismo, ¿no? Trabajando, ver un poco cómo compatibilizar todos estos elementos. Y luego hay otra línea muy distinta, esta que son los vehículos motorizados en cuanto a aplicación de las nuevas tecnologías, es decir, pues vehículos que tienen integrados sistemas de GPS, sistemas de conducción autónoma, y ver, claro, esto que aparentemente pues, son dispositivos que ayudan a la conducción, minimizan la accidentalidad, facilitan la vida del conductor y demás, pues nos estamos encontrando con que a veces pasa justo lo contrario, ¿no? Pues que son elementos de distracción que si no se manejan de forma adecuada, pues podrían dar lugar a un incremento incluso de la accidentalidad, claro. Y entonces estamos viendo un poco cómo optimizar todos estos dispositivos, todos estos sistemas y cómo, en definitiva, pues conseguir una conducción más segura, que es lo que pretendemos. Y luego, pues el caballo de batalla que siempre hemos tenido pues, en psicología, pues se tiene la idea de que los psicólogos tenemos nuestros conflictos profesionales con psiquiatras y con neurólogos, ¿verdad? Pues, en psicología del tránsito nos encontramos con un tercer grupo de profesionales con los cuales tenemos que trabajar en común, y no siempre es sencillo, que son la parte de la ingeniería, ¿no? Ingeniería de caminos principalmente, que son los que diseñan las carreteras. Bueno, no es que sea un grupo de conflicto, evidentemente, por necesidad, sino que, bueno, esto es algo a lo cual estamos ahora, tenemos que trabajar por necesidad, porque trabajamos variables que es imposible separar, como son el diseño de carreteras, diseño de caminos y el tema del factor humano, y pues es algo que tenemos que conocer y tenemos que saber trabajar también, claro. Perfecto, bueno, ya volviéndonos un poco más generales, bueno, a pesar de que la psicología del tránsito ha tenido un largo camino, ¿por qué cree usted que no es una parte de la psicología, una disciplina de la psicología nombrada o
¿O cree que sí lo es? Bueno, yo creo que efectivamente, si preguntamos a estudiantes de psicología, por lo menos en España, y me temo que todo el mundo también, por las disciplinas de la psicología del tránsito no va a ser una de las que señalen como disciplinas que existe. Pues existe la psicología clínica, que es un poco la estrella, ¿no?, en cuanto a preferencias de la mayoría de estudiantes. Existe la psicología social, que sería la categoría general de la psicología del tránsito. Existe la psicología de empresa, de organizaciones, y bueno, pues sean las más importantes. Entonces, ¿por qué? Pues probablemente porque no se le da la importancia que yo creo que tiene, tanto desde las instituciones públicas como desde los mismos profesionales de la psicología. Nunca se ha buscado, no ha habido nunca una gran trayectoria en psicología del tráfico, existe desde hace muchos años, pero no se le ha dado una gran relevancia, a diferencia de otras disciplinas, quizás. Y quizás sea también porque los propios psicólogos que nos dedicamos a esto pues no le hayamos dado la suficiente importancia o publicidad que merece esta disciplina. Perfecto. Bueno, como ya sabemos, ¿y cuáles crees que son como los autores más relevantes de la psicología del tránsito pues en todo el mundo? Que han sido como los grandes referentes. Los grandes referentes, pues tenemos bueno, desde Jerry Diefenbaker, que es para mí el autor estrella en lo que se refiere a ira y agresión en la conducción, un autor contemporáneo. Tenemos autores más recientes como Mark Schulman, como David Wiesenthal, como Hennessy, que no recuerdo su nombre. Tenemos, bueno, aquí dentro de España tenemos un equipo en la Universidad de Granada, comandados por la doctora Cándida Castro y Antonio Cándido, que estudian más riesgo, más temas de riesgo en psicología del tránsito. Tenemos el equipo de la Universidad de Valencia liderado por el doctor Luis Montoro. Tenemos, estoy hablando un poco de memoria, esos son un poco los más importantes, y luego, bueno, pues hay autores que han hecho sus contribuciones a la psicología del tránsito en distintos países, sí, por supuesto. Muy bien, listo. Esta es la última pregunta, la pregunta que nos puede faltar en estos tiempos. ¿Qué le espera a la psicología del tránsito después de esta pandemia, de la cuarentena, o cuáles son sus retos en esta situación? Pues bueno, podemos ver desde lo más inmediato, que es que durante esta pandemia las tasas de tránsito se han reducido drásticamente hasta niveles de incluso hasta el 70% en algunas vías, ¿no?, en España, por lo que tengo entendido. Entonces, claro, esto supone que hay un grupo de la población que va a estar sin manejar, sin conducir durante un periodo de tiempo pues relativamente largo. Esto, junto con el propio temor, miedo, ¿no?, que puede inducir el estado de alarma en España y de otros países, pues de una normativa muy específica, muy restrictiva, pues puede llevar a una conducción más que arriesgada, temerosa, que es un estilo de conducción muy poco estudiado y que podría dar lugar a situaciones problemáticas también, que sería como un riesgo, pero a la inversa, es decir, a conducir muy por debajo del límite de velocidad, con un nivel de atención excesivamente alto, que puede tener sus riesgos incluso también. Y luego, pues, desde otras perspectivas, pues vamos a tener que volver a lidiar con situaciones novedosas, situaciones nuevas. Bueno, listo, muchas gracias. Hasta aquí llegan mis preguntas. No sé si tienes algo más que comentar,